Buenos días, buenas noches, saludos a las pocas personas que me ven, pero a los que me ven, pues un saludo. Eh, Dentro de las últimas noticias internacionales interesantes que están rondando los titulares a nivel mundial, fue el supuesto golpe de Estado que el grupo Wagner, encabezado por Prigozhin, le iba a dar el fin de semana a Putin, al cobarde de Putin, que actuó de una manera cobarde y que demostró su cobardía en este hecho donde este hombre, Prigozhin, que es el dueño del grupo Wagner, el grupo Wagner es un ejército de mercenarios, militares mercenarios, altamente capacitados y cualificados para combatir en cualquier guerra, y que lo hicieron en África y en muchos lugares, y prácticamente fueron los que llevaron el rigor de la guerra durante la toma de supuestamente Rusia, que supuestamente Rusia hizo en Bakhmut, pero quien estuvo ahí fue el grupo Wagner. En Bakhmut se dieron enfrentamientos fatales, tanto para Rusia como para Wagner, como para Ucrania. Lo llegaron a llamar la salpicadora de carne, porque eran cientos de miles de parte de los dos bandos, rusos y ucranianos, que se dieron en Bakhmut, pérdidas de todos los tipos. Y quien llevó la voz cantante ahí en la guerra fue este grupo, el grupo Wagner, el grupo mercenario, encabezado por Prigozhin. Ellos se retiraron aproximadamente el 26 de mayo del escenario de la guerra en Bakhmut y entregaron el territorio de Bakhmut, supuestamente liberado, a las fuerzas regulares del ejército ruso. Ellos se retiraron a la retaguardia de Rusia, para descansar después de casi un año y medio de batalla en Bakhmut. Pero ¿qué sucede? Supuestamente Rusia atacó al grupo Wagner en esos campos de retaguardia, los atacó y le mató aproximadamente a 26 personas y soldados de este grupo. Y entonces este hombre, Prigozhin, decide atacar una ciudad que se llama Rostov, y se toma la ciudad de Rostov. Es una ciudad que está al sur de Moscú, casi en la frontera entre Rusia y Ucrania. Se toma esa ciudad, se toman los comandos, libera esa ciudad, se la toma por completo, y ellos toman completo control de la ciudad. Dentro de eso, la Fuerza Aérea Rusa ataca, los quiere atacar cuando están en la ciudad, y este hombre les derriba entre aviones y helicópteros 11 unidades con su respectivo personal y piloto, y se mueren aproximadamente 16 soldados rusos que estaban piloteando esas naves. Y Prigozhin da un discurso y dice de que él se va a movilizar para Moscú con ese ejército que estaba compuesto por aproximadamente 30.000 efectivos militares, para ir a liberar al mismo ejército ruso de la cúpula maligna que supuestamente encabeza el ejército ruso, para salvarlo de una masacre, de la masacre que está haciendo Ucrania al ejército ruso, que está siendo mal manejado supuestamente por Putin y por el ministro de Defensa ruso. Ese hombre se vio, pues Prigozhin se vio involucrado en 1000 discusiones con ese
con el ministro Shogun, el ministro ruso de defensa, se vio involucrado en discusiones. Es más, hay un video donde él pone a todos sus muertos, aproximadamente a 100 soldados muertos del grupo Wagner, y acusa a Shogun, al ministro ruso, y le dice que todos esos muertos son por culpa de él, porque no le dio armas ni le dio municiones, y se quedaron prácticamente desarmados y murieron. Prigozhin lo acusa de asesino. Y se han dado muchos enfrentamientos entre estas dos personas. Entonces, Prigozhin dice que va a ir hacia Moscú, ¿no? Y se va hacia Moscú con una caravana de vehículos. Todo esto siendo televisado en todas las cadenas internacionales, ¿no? Sale una caravana con tanques, con vehículos artillados, con artillería pesada, con artillería antiaérea y 30.000 soldados a atacar Moscú, supuestamente para derrocar al ejército y por supuesto a Putin. Putin el mismo sábado daba una entrevista donde tenía una cara que no se sabe si era que tenía 10 días de diarrea o estaba cagando en ese momento, pero literalmente estaba vaciado, cagado. Solo le faltó llorar. Ahí demostró Putin lo cobarde que es y dice de que él considera que lo que está pasando ahí es como que si le dieron una puñalada en la espalda a él mismo. Y acusa de traidor a Prigozhin y al grupo Wagner y dice que le va a poner mano fuerte y que van a pagar con su vida. Mientras tanto, la ofensiva hacia Moscú sigue. Pero ¿qué sucede? A mediados del día sábado salen noticias donde supuestamente el presidente de Bielorrusia, me parece que se llama Lobachenko, aparece como mediador entre el ejército Wagner y Putin. Y parece ser que este hombre convence, ¿no? Putin lo usa porque es amigo del dueño del grupo Wagner, del cabecilla del grupo Wagner. Ese presidente es amigo de él y le dice que interfiera, ¿no? Porque póngase a pensar, señores, Putin, todos los medios prorrusos dicen que Putin está ganando la guerra, pero eso es mentira. Putin está perdiendo la guerra. Putin supuestamente es el segundo ejército más poderoso del mundo, pero él dijo que esa operación él iba a durar para liberar a Ucrania 2 semanas, 3 semanas, y lleva casi 2 años y medio, y él no puede con esa guerra. No lo han derrotado, pues sería un mentiroso en decir que lo están derrotando, pero él no puede ganar esa guerra. ¿Qué tal encarar una nueva guerra dentro de Rusia, dentro de Moscú? Él no tenía capacidad. Entonces Putin contrató 3.000 soldados chechenios para defender, 3.000. Y Wagner avanzaba con 30.000 soldados, soldados asesinos, soldados entrenados, soldados altamente calificados para tomarse cualquier ciudad en tan solo un día. ¿Qué sucedió? Hicieron acuerdos que no los dieron, no los sacaron a publicidad, al público, pero lo que dejó de ver es que Putin es un cagado. Putin se vació, todavía lo tienen dentro del inodoro, porque él sabía que no podía con ese ejército, contra ese ejército. ¿Por qué? Porque el grueso de su ejército está en Ucrania. Él está desarmado dentro de Rusia. Tiene 4 pelagatos. Los soldados nuevos que están en las escuelas, en las academias militares, pero que no tienen experiencia, no podían enfrentar una guerra contra gente despiadada, asesina, militares de gran experiencia.
pero sobre todo mercenarios. Entonces Putin se caga y le dice al presidente que le dé asilo. Sabrá Dios qué arreglo económico hicieron, porque ese hombre, Prigozhin, es un hombre que lucha por dinero, un magnate ruso, un oligarca ruso que lucha por dinero. Pero lo que dejó ver es que Putin se cagó. Putin salió debilitado de este problema. ¿Por qué? Porque a nivel internacional él no pudo manejar esa situación. Tuvo que comprar a ese ejército Wagner por dinero debajo de la mesa para que no le hicieran daño. Entonces demostró que Putin es un cobarde, que Putin no sirve para nada. El grupo Wagner, un ejército de 35.000 personas, 30.000 personas, lo puso de rodillas. ¿Qué tal que se involucrara en esta guerra ahora un ejército americano, un ejército inglés, un ejército alemán, que no son 30.000? El ejército americano tiene 1.200.000 miembros. Entonces, es la amenaza y la amenaza de las bombas nucleares. ¿Por qué? Porque Putin es un cobarde. Putin no tiene la razón. Putin está perdiendo la guerra. Putin fue el que invadió Ucrania y que dejó de ver este problema entre Wagner y el Kremlin, que Putin es el presidente de la mierda, lo más grande mierda que hay, como son todos los comunistas cobardes, como lo fue el Che Guevara, que lloró y se cagó cuando lo iban a matar a sí mismo, como Saddam Hussein, que cuando lo iban a matar lloró, como Muammar el-Gaddafi, que lloró como una niña cuando lo iban a matar. Todo lo que dicen los comunistas es mentira, son cobardes. Y Putin lo dejó ver. Buenas noches, cuídense, buenos días, gracias.